Hola a todos, estamos de vuelta para analizar y debatir sobre otro personaje de Inazuma Eleven, y tras ver la reacción de algunos cuantos sobre este personaje en un video anterior, he decidido hablar sobre el trapito de Inazuma Eleven Go, y un personaje que va más allá de su apariencia física. Dale pulgar arriba si te ha gustado el video, suscríbete al canal que hay uno nuevo y recuerda que puedes ver el contenido anterior. Sin más dilatación, comencemos. Ranmaru Kirino, también conocido como Gabriel García, es el defensa pilar del Raimon en Inazuma Eleven Go. Es el mejor amigo del capitán y en ocasiones actúa como voz de la razón del grupo. Destaca por su personalidad serena y de buen razonamiento. A diferencia de defensores centrales antes vistos en la serie que son robustos, no tan habilidosos o fijos, este defensa es recalcado como uno con un juego muy elegante. Alguien que no necesita de un físico imponente para destacar en el arte defensivo. Usa su agilidad y manejo de los tiempos, además de tener uno de los diseños más llamativos entre los personajes principales. A pesar de ser uno de los ejes principales del equipo, en la primera temporada tuvo que compartir reflectores con el personaje de Aitor para complementarse tras lo acontecido en el partido contra el Mar de Luna, donde vimos a un Gabi y su habilidad analítica y madurez, al comprender un estilo de juego nuevo en la defensa y dejar de lado diferencias para liderar la saga de su equipo. Tuvo su redención y justa participación en la segunda serie de Go, en donde formó parte del equipo legendario del Ground Storm, obtuvo su espíritu guerrero y respectivo Miximax. Aunque compartió la defensa con Goldie, esto no le privó de tener grandes momentos en dicha saga, cosa que en Galaxy fue borrado, como muchos de los personajes de la serie, pero se deja un guiño de su importancia y liderazgo, quedando al mando del Raimon como capitán tras la ausencia de Arion y Ricardo. Cuando vi por primera vez a este personaje, pasé un par de episodios pensando que era una chica, y quería en serio que lo fuera porque me parecía un personaje entre comillas femenino muy interesante. Y debo admitir que su diseño me parecía mejor que el de las gerentes, al menos más icónico y no tan genérico. Creo que algo que hace llamativo a Kirino es su personalidad, siendo alguien con madurez pero sin caer en lo pesado. Entrando al tema en cuestión, hay algo que hace a este personaje una de las caras de Go, y es que es bastante popular. Hemos hablado sobre Shaun, que parece estar muy dejado de lado en Japón. Con Gabi pasa todo lo contrario. Y no solo pasa en el fandom, también en los propios guionistas de la serie. Según se dice, Yuko Inoue, el diseñador de varios personajes de Go, incluidos Kirino, le mostró el personaje a Akihiro Hino, quien le pidió que creara un personaje elegante y bien parecido, para hacer honor a Ranmaru Mori, un personaje histórico al que Hino consideraba de esa forma. Hino quedó tan fascinado con el diseño del personaje que, según Inoue, el CEO de Level 5 pensó en hacerlo protagonista de la serie de Go, cosa que descartó al analizarlo bien, porque iba a contratiempo y ya no les daba tiempo para cambiar cosas, además que la trama ya estaba planeada para que encajara perfecta con la personalidad de Tenma. Otro detalle que se descartó con este personaje es que tendría un gag recurrente en la serie. Este gag consistiría en que muchas veces sería confundido con una chica, cosa que le molestaría bastante. No encontré información de por qué esta idea se descartó, pero asumo que probablemente pudo ser descartada para evitar polémicas con ese tipo de temas de menospreciar a alguien por su apariencia e incluso por géneros. Aunque en el manga de Tenya Yabuno, que puedes leer en mis cuentas, así que sígueme, se hace referencia a esto en donde Arion dice que las apariencias engañan cuando alguien parece débil, y pone de ejemplo a Gabi, lo que hace a este enojar respondiendo que si lo dice por su peinado femenino. Las cosas sorprendentes que tiene este personaje no acaban aquí, pues en revistas de renombre como Nintendo Dream y Animesh, Kirino o Gabi quedó en primer lugar de personajes más populares de anime en 2011. Debido a esto, en el juego de Go Chronostones se le puso el talento de Casanova, y repetiría el logro en 2012. A partir de 2013 y perder protagonismo en Galaxy, este empezó a bajar puestos. En la revista Animesh, en el año 2011 se hizo una encuesta de chips de anime, en el que el primer lugar terminaría el de Gabi y Ricardo. Lo que quizá llama la atención de este personaje es lo que pasó en una encuesta hecha por la famosa revista Famitsu en 2012, en la cual el fandom podía votar por su personaje favorito para estar en el Super Smash Bros., que saldría para 3DS y Wii U. Kirino terminaría en el puesto 18 con 10 puntos a favor, superando personajes como Fox, McCloud, y siendo superado por Sonic y personajes ya clásicos de la compañía de la Gran N.
Aunque me pareció algo raro porque en la encuesta salen personajes que iban a salir, seguramente sí pasó. Así que nos quedamos a nada de verlo en el Smash. Nadie niega que los personajes a los que vulgarmente se les llama trapitos son muy populares en Japón, pero lo de Gabi sorprende mucho porque está presente en todos los especiales de personajes populares y lidera las encuestas, incluso por otros personajes que son queridos en este lado del charco. En Occidente tiene su base de fans, especialmente chicas, pero no es tanto el hype que le tienen en Japón porque acá se tiende a menospreciar a la saga Go. También llama la atención que este personaje supere y por mucho a varios personajes protagonistas de su entrega. Entiendo que Arion te puede caer bien o mal, vale, pero que supera a Víctor, Tescat o hasta el propio Ricardo llama mucho la atención. Personalmente y para ir finalizando, Gabi para mí es tanto buen personaje, bien construido, como buen futbolista, pero también está desaprovechado. Solo se le da relevancia en prácticamente fracción de una, porque hay que recordar que en Chrome Stones se le da importancia hasta el arco de Juana, en donde necesitaban un defensa con carisma. ¿Y quién más carismático que este chico? Me llama mucho la atención que ya tenía planeada su trama, al llamarle Ranmaru, que era el nombre de la mano derecha de Nobunaga Oda, personaje que tiene relación con Shindo. Algo que me llamó la atención leyendo algunas cosas del fandom es que digan que su nombre occidental se basa en el escritor Gabriel García Márquez, y lo relacionan a que Gabi estuvo en el club de lectura. Pero no siento que sea tan así, lo siento más una mera coincidencia, a menos que algún productor de Inazuma venga y me lo confirme. En fin, mejor cuéntame qué te parece este personaje, ¿te agrada o no? Y bueno amigos, esto ha sido todo, no olvides darle like y compartir el vídeo, recuerda que tu apoyo me sirve de mucho, nos vemos en la próxima.